Bueno, estamos básicamente en la clase número 16 el día de hoy y pues hemos estado viendo un tema bien importante que es sobre el Islam. Quiero pedirle disculpas a todos porque cometí un pequeño error de cálculo por ahí, ¿verdad? Y les había dicho que íbamos a ver 3 clases del Islam cuando en realidad solamente son 2 en el programa. Entonces, pues hay otros materiales que cubrir y todo, pues y algunas cositas pues no se van a tocar. No obstante, pues, o sea, aunque hubiéramos tenido quizás todo el año para hablar del Islam, hubiera sido bastante corto, pues, porque hay muchas cosas de las que hablar al respecto, ¿verdad? Pero bueno, tampoco se trata de que conozcamos a fondo todas las situaciones que se han presentado en la historia de la iglesia, pero es importante que sí conozcamos porque la historia es bien importante, porque se dice que el que no conoce la historia, pues comete el error de cometer los errores que se cometieron en el pasado, ¿verdad? Quizás no está dicho de la misma manera, pero la idea es esa, como dicen por ahí, ¿verdad? Así que sí es necesario que conozcamos la historia de la iglesia, pues para que conozcamos nuestra propia historia, porque a la larga, pues sabemos que la iglesia somos nosotros los que la conformamos y que ha sido instituida por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces en la clase, como les decía, en la clase anterior, pues hablábamos de este Islam y hablábamos de que existen pues diferentes pilares en los que ellos creen, como por ejemplo que el Alá es Dios y nada más, ¿verdad? Cómo es la forma de oración que ellos tienen, el asunto de la caridad, el ayuno y también la peregrinación, que la tienen que hacer al menos una vez al año, según lo que ellos manifiestan. Por supuesto, hay otra serie de creencias y costumbres dentro del Islam que si bien es cierto, pues que pues ellos tienen digamos, un sistema de creencias pues muy fuerte, muy arraigado, pero pues, y por cierto, son parte de una promesa de Dios, la que le hace a Agar y a Ismael, pero pues no es el pueblo elegido para que de él venga la salvación como es Jesús. Y si bien es cierto, pues que ellos manejan un estricto, digamos, protocolos y sistema de creencias y de ritos y de costumbres, pues, pero digamos que lastimosamente no dejan de ser, pues, nada más un intento más del hombre por acercarse a Dios. Aunque todo eso es importante, todos los signos externos son importantes, pero sin aceptar la salvación de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo, pues tampoco es lo que Dios quiere. Y eso nos lo dice el mismo Jesús en San Mateo 7:21, que nos dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Así que la salvación es Jesucristo y nada más. Bueno, esta clase pues va a ser, vamos a hablar un poco de los estados pontificios y sobre el Vaticano. No sé si ustedes, alguien de ustedes acá ha ido alguna vez a Roma. ¿Quién ha ido a Roma? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién se ha ido a dar una vuelta por allá, como dicen? ¿Nadie todavía? Bueno, ¿cómo no? Claudia dice que fue. ¿Y qué es lo que le gustó más, Claudia, de por allá? El Vaticano, la ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano. ¿Y de ahí de la Ciudad del Vaticano qué es lo que más le gustó? Bueno, desde entrar a la basílica es impresionante las proporciones, el entrar a ver todos los papas que están enterrados, las lápidas es bien impresionante y también que hay muchas iglesias en Roma en donde
tienen lugares especiales donde se cree que pasaron momentos especiales en la vida de Cristo también. Ok, perfecto. Fíjense que les voy a mostrar un pequeño video que hay sobre, que estaba encontrando y les quiero compartir. No, no es. Los museos vaticanos han vuelto a abrir al público una de sus salas con más historia, la Sala degli Indirizzi, la Sala de los Mensajes, que tras 2 años de restauración se puede volver a visitar. La sala se llama así porque La sala se llama así porque conservaba los mensajes, es decir, los regalos que soberanos y jefes de Estado de todo el mundo entregaban al Papa. Hablamos de medallas, diplomas y otros objetos similares que estaban de moda. Muestran el tipo de relaciones internacionales que había a nivel diplomático. La sala conserva colecciones del Museo de la Biblioteca Vaticana. En su interior hay cálices, patenas y distintos objetos litúrgicos de muchos siglos de antigüedad. Uno de los objetos más llamativos es este crucifijo que Luis XVI de Francia llevaba consigo en el momento de su muerte. niente meno que el crucifisso. Es un crucifijo devocional, una pequeña cruz pintada para devoción personal que Luis XVI de Francia tuvo en su vida y que sujetaba en la mano cuando fue encarcelado durante la Revolución Francesa. Incluso lo tenía en el camino que separaba su celda del patíbulo, donde fue guillotinado. Fue el último objeto que vio y al que rezó antes de ser ejecutado. También hay objetos de aquella época que pertenecieron al Papa Pío VII, como este sombrero o este bastón con el que salía a pasear. Durante su pontificado se produjo la Revolución Francesa, pero también es conocido por ser quien restauró a la Compañía de Jesús en 1814. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Fíjense que cuando estaba buscando un poco sobre, digamos, el Vaticano y los tesoros, me llenaba de tristeza ver que la mayoría de videos y cosas son bien negativos. Casi todos hablan de que el Vaticano tiene un tesoro que es malo que tenga tesoros y que no sé qué, y que los papas, bueno, una cantidad de groserías que se dicen, ¿verdad? Que realmente me daba tristeza, ¿verdad? Porque los medios de comunicación, pero sobre todo de incomunicación, son los que realmente no pueden ver más allá de lo que realmente es el verdadero tesoro de la iglesia, ¿verdad? Que es la fe, que es nuestro Señor, que somos nosotros, ¿no? Todas las cosas que puedan existir, entre cosas incluso de metales preciosos o cuestiones de arte, de literatura, de cultura en general, pues no dejan de ser objetos, no dejan de ser cosas, ¿verdad? Y es nuestro mundo, nuestra sociedad está hecho en base al valor de las cosas. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Dicen los dichos, ¿verdad? Entonces, no obstante, pues sí es de reconocer que hay mucha riqueza material, digamos, dentro de lo que es el Vaticano como tal y la iglesia en términos generales, no solamente en el Vaticano, sino alrededor de todo el mundo, todas las iglesias, capillas, catedrales, etcétera, etcétera, en donde hay una riqueza increíble, pero esa riqueza no es riqueza de los obispos o de los sacerdotes, sino que de la iglesia que somos todos nosotros. Esa es ¿cómo se llama? Es un patrimonio de todos nosotros y por lo tanto hay que cuidarlo. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar ahora de los estados pontificios. Pero fíjense que los estados pontificios es algo que quizás no se habla mucho porque es difícil realmente el tema, ¿verdad? Porque no está como bien definido o quizás no se ha difundido lo suficiente. Pero básicamente son todos los eventos que siguen después de la caída del Imperio Romano y de todo lo que habló Elsie, por ejemplo, de todas las guerras contra los bárbaros, y que pero sin embargo este fenómeno histórico es lo que hace
que haya un nacimiento no solo de la iglesia, sino que de la Europa actual, así como está consolidada actualmente, y cómo también está conformado el cristianismo, cómo está expandido el cristianismo, que sí hace falta mucho, pero sí fue importante todo esto para lo que es esta expansión y lo que es la configuración de toda Europa como tal, ¿verdad? Lo decía el Papa Benedicto XVI, dice que estos estados pontificios constituyeron el principio de la civilización de Occidente. Bueno, pero ¿qué son los estados pontificios? Fíjense que los estados pontificios, de acuerdo a la información histórica que hay, son oficialmente el estado de la iglesia y fueron territorios que se generaron en toda la península itálica bajo autoridad del Papa en turno, ¿verdad? Desde más o menos el año 756 hasta más o menos 1870. O sea, un montón de tiempo, más de 1000 años, ¿verdad? Como 1100 años. Entonces, y en su extensión cubrieron regiones italianas y regiones incluso, pues, que abarcaban hasta lo que era, pues, el sur, todo lo que era la parte de Sicilia y todas esas partes de ahí, ¿verdad? Entonces, había toda una cantidad de estados, digámoslo así, o principados que estaban bajo esa tutela o esa autoridad de lo que era la iglesia. Entonces, no obstante, por allá por el 1860, estos estados pontificios fueron reducidos y se convirtieron en pequeños reinos, como por ejemplo el reino de Cerdeña, y que básicamente fue cediendo todo esto a lo que era el nuevo reino de lo que ahora conocemos como Italia. Entonces, básicamente el Papa Pío XI y Benito Mussolini son los que resolvieron estas crisis que habían al final y crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es, digámoslo así, el último lugar de los estados pontificios, es el último estado pontificio, la actual Ciudad del Vaticano, que son nada más como 44 hectáreas, ¿verdad? Que, pues, como ya lo decía Claudia, esto está en la ciudad de Roma. Así que así es más o menos el contexto histórico como tal. Pero bueno, la clase realmente consiste en que veamos cómo estos estados van surgiendo, ¿verdad? Bueno, como ustedes se recuerdan, Constantino quedó como único emperador del Imperio Romano. Y eso pues empezó o significó un cambio en las relaciones que había entre la iglesia y el Estado. Es decir, que la religión oficial del imperio se convirtió en el cristianismo y entonces se constituyó como una teocracia. Claro, esto pues tiene grandes ventajas para lo que es el funcionamiento y la expresión de la iglesia, del cristianismo, pero también eso de involucrar al Estado en los asuntos de la iglesia y viceversa, aun cuando tiene beneficios, pues también tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Y pues ya Jesús lo decía claramente cuando en aquel pasaje en San Mateo 22, en donde nos dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Uh-huh. O sea, mezclar estas cosas pues es, digamos, como complicado, es difícil, ¿verdad? Pero pues tampoco es que nos vamos a salir de una cosa y meternos en otra, sino que hay que tener bien claro, digamos, cuáles son los papeles dentro de este mundo en el que vivimos. Pues destacando un poco lo bueno de esta situación, se puede decir que se dio un paso importante en el tema espiritual, porque esta configuración permitió que se sistematizara la teología cristiana, es decir, que sea coherente, ordenada y racional.
y presentaba la fe y las creencias en un lenguaje claro, conciso y exacto. Porque, pues, o sea, digamos, los textos sagrados, pues, o sea, se fueron consolidando como tal. También, a través de esta sistematización, pues, digamos que se van construyendo también como parte de la filosofía, la ciencia, la ética, todo ello digamos, va constituyendo el sistema de creencias y el sistema de fe que tenemos actualmente, pues que la fe y la vida tiene que estar integrada. Entonces, esto permitió también, junto con los temas científicos, fueron suficientes pues para poder combatir a todos aquellos enemigos de la fe que iban saliendo en el momento, ¿verdad? Como las herejías que ya habíamos hablado anteriormente. Y por ejemplo, aquí es donde intervienen grandes padres de la iglesia como San Atanasio, San Basilio, San Gregorio, San Agustín y San Jerónimo, por ejemplo. Pero fíjense que también en el área material hubo ciertas ventajas, ¿verdad? Porque desde que se instituyó la sede episcopal en Roma, pues hay una serie de riquezas que se van obteniendo como lo que acabamos de ver. La iglesia comienza a recibir innumerables donaciones para el Papa como figura de San Pedro, ¿verdad? Y esto pues se va conociendo como el patrimonio de San Pedro. Y esto es lo que va permitiendo formar a estos estados pontificios. Por ejemplo, el primer núcleo patrimonial que fue para el estado pontificio fue la donación, por ejemplo, del sepulcro de San Pedro. Después el cementerio de San Calixto y por último las catacumbas, que todo esto está en Roma, ¿verdad? Entonces, el emperador Constantino fue uno de estos grandes donadores o bienhechores, porque también donó, por ejemplo, las basílicas de San Pedro y de San Pablo, y otras que pertenecían a su patrimonio personal. En aquel entonces, digamos, los principados y las principales familias habían hecho sus propias iglesias, digámoslo así, o sus propios templos en determinados lugares, y pues estos no eran de la iglesia como tal, sino que eran de estas familias, de estos aristócratas. Y cuando se da esta donación, pues, o sea, pasa a ser parte de lo que es la iglesia como tal. Por supuesto, aquí existen varios temas, como por ejemplo, que muchos de ellos hicieron estas donaciones buscando como la indulgencia de la iglesia, la seguridad espiritual, y entonces surgen, por ejemplo, descendientes o personas descendientes de familias nobles que se convierten en monjes. Jorgito, ¿podrías apagar por favor tu micrófono? Que aquí tenemos una pequeña interferencia, Jorgito. Está apagado, ¿no? No lo has apagado, Jorgito. El mío sí. No. Bien te oigo. Bueno, entonces, fíjense que esto trae cosas buenas, ¿verdad? Porque entonces empiezan a surgir también monasterios, monjes, de donde salen muchos de los santos de los que actualmente pues cuenta la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, como conocemos, por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, pues, y no me lo dejarán mentir aquí los hermanos que son abogados y abogadas, ¿verdad? Y es que, o sea, los romanos eran bien estrictos con el sistema de leyes, ¿verdad? De hecho, nosotros como que nos regimos por el sistema romano de leyes, ¿verdad? Entonces, el emperador Constantino, por ejemplo, emite una ley en el año 351 en donde permite a la iglesia la capacidad de tener y transmitir propiedades. Entonces, digamos que le brinda una base legal a lo que es las propiedades de la iglesia. Y, por ejemplo, el emperador Justiniano en el 554 emite también una sanción legal que reconoce
las prerrogativas legales que le dan al papado el derecho a constituir los estados papales como tal. Y por supuesto, pues a poseer un ejército como tal. Entonces, por eso es que, digamos que toda esta construcción permite que, pues, los 1100 años que hablábamos, pues, fuera posible lo que es la constitución y permanencia de los estados pontificios. Entonces, ya para el siglo IV, por ejemplo, la iglesia contaba con una gran cantidad de donaciones que se extendieron por todas las provincias de Italia y de lugares cercanos, y que, pues, digamos que habían en Sicilia, en todas las islas adyacentes, allá del otro lado incluso del mar Adriático, que sería la Dalmacia, allá cercano a España como Galicia y el sur de África. Entonces, aquí es donde encontramos la soberanía pontificia, o sea, porque fue creciendo y consolidándose conforme aumentaban estos donativos y disminuía la influencia de la sede del Imperio Romano que se había pasado a Constantinopla. Si recuerdan, en clases pasadas, pues decíamos que se había constituido para hacerle frente a lo que era las invasiones turcas y todo eso, la sede como tal se había pasado a Constantinopla, por allá por Turquía, ¿verdad? Entonces, digamos que se fue desligando de esa dependencia Roma, y entonces a través de estas tenencias se iba consolidando un poco el poder de Roma, pero de Roma hablando de la iglesia como tal, ¿verdad? En el siglo V, por ejemplo, a causa de estas invasiones de bárbaros, la influencia también de los papas creció porque tuvieron a la fuerza, digámoslo así, que convertirse en defensores de la gente, pues, de las personas que habitaban esas regiones. Entonces, de esa manera, pues, toda la gente no veía al Papa solamente como el pastor espiritual de Roma, sino que también lo veía como una autoridad política. Entonces los estados pontificios nacen en este contexto. Así, todas estas situaciones y bueno, y todo lo que es el tema económico, social, político que se fue dando, convirtieron al Papa pues en una especie de terrateniente, ¿verdad? Que tenía autoridad civil, que tenía cierta influencia social, y pues era un soberano más, ¿verdad? Con súbditos, y por todo eso pues se le llamó los estados papales. En ciertos periodos de esta historia, muchos de los papas procedían de las clases aristócratas, de clases romanas, que llegaron a tener cargos civiles, militares, y por ejemplo, el Papa Gregorio I Magno, además de ser papa, también era prefecto civil de Roma. Entonces, todo esto, pues, digamos, esta figura del Papa, que no solo era de carácter espiritual, sino que política, económica, social, etcétera, hizo de que el mundo en general, los gobernantes de otros reinos lo reconocieran como tal. Y pues, a pesar pues, de que estas situaciones pues, puedan decir, oye, que cómo el Papa se metió o cómo los papas se fueron metiendo en todo esto, pues la verdad que Dios en su inmensa sabiduría permitió todas estas cosas para que también hubiera un crecimiento dentro de la iglesia. Entonces, esa es una de las críticas que se han hecho a la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, que estos papas ostentaban un poder más allá de lo que era el espiritual. Y lo que pues se consideraba que muchas veces esto no era propio, pues no debía de ser así. Claro que en muchas ocasiones podemos decir de que esto no era lo ideal para el Papa que estaba en ese momento en curso, porque no era beneficioso tampoco. Porque imagínense todo lo que es en sí el ser el pastor espiritual de la iglesia y encima tener que echarse
todas las responsabilidades de un gobierno, pues no era tan fácil, pero esto no tenía otra alternativa y era un medio de sobrevivencia como tal, ¿verdad? Imaginémonos que quizás la historia hubiera cambiado y los papas hubieran renunciado a esto, probablemente las cosas no estuvieran igual en la iglesia. Todo lo que sucede, sucede con un propósito y sabemos que Dios hace bien y todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Entonces, claro que cuando estudiamos esta historia podemos darnos cuenta de que esos tiempos eran distintos a los tiempos nuestros. No podemos solo juzgar de acuerdo a los parámetros de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque son épocas totalmente distintas, sociedades distintas, habían guerras, habían situaciones pues que había que solventarlas de una manera u otra. Pero pues definitivamente nosotros no debemos juzgar porque nosotros pues no estuvimos ahí, no lo podemos, digamos, no podemos discernir entre todo lo que pasó y cada situación pues tiene un motivo, tiene una circunstancia detrás. Entonces, claro, esto es un llamado que debemos de tener a que nosotros quizás estamos muy acostumbrados a la crítica, a criticar más bien el ser humano, no digo nosotros como grupo, ¿verdad? Sino que el ser humano en términos generales, o sea, le gusta criticar, pero le gusta criticar sin responsabilidad, juzgar sin tener la información requerida. Entonces, por eso es importante estudiar la historia. Ya bien decía el Señor, ¿verdad? Se fijan en la paja del ojo ajeno y no ven la viga que andan cargando. Así que, si bien es cierto que en este devenir de papas, pues algunos no fueron el reflejo de Cristo, y hay que decirlo, ¿verdad? Pero también existieron grandes hombres, grandes papas, grandes santos que han dejado huella en la historia, huella en la iglesia como tal. Y no solo papas, sino que miles de cristianos, ¿verdad? Que han dado su vida por el cristianismo, miles de católicos que han dado su tiempo, sus posesiones, todo lo que tenían para que el cristianismo funcionara y caminara, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos a grandes santos como San Francisco de Asís, San Agustín, San Ignacio de Loyola, Santa Teresita de Ávila, y tantos más, ¿verdad? Que con su trabajo, su vida, permitieron que el evangelio del Señor pues llegara a diferentes lugares y tiempos, ¿verdad? Algunas consecuencias positivas de los estados pontificios, ¿verdad? Bueno, al final, pues digamos que todas estas situaciones, las invasiones de los bárbaros y todo eso trajeron ciertos beneficios, pues porque avivaron a lo que era la iglesia como tal, ¿verdad? La despertó de ese letargo y lo llevó a que realmente adquiriera su papel evangelizador o responsable de la evangelización. Entonces surgieron misioneros, monjes que pues con actitudes heroicas fundaban un monasterio desde donde se irradiaba la fe, por ejemplo. Entonces el cristianismo se proyectó más allá de las fronteras del antiguo imperio, y estos misioneros continuaron su labor en pueblos de Europa como Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Pues la historia, al leerla, pues nos da bastante detalle de todo eso, pero es obvio que Dios es el que iba liderando todo esto, el que iba por delante de ese proceso de evangelización que iba avanzando aceleradamente. Por supuesto, la influencia de los obispos, que los obispos ejercieron entre las poblaciones durante el caos de esas invasiones, ganó merecidamente el reconocimiento de ellos mismos, ¿verdad? Por la ciencia, por la sabiduría que ellos demostraban y por la gratitud de estos bienhechores, ¿verdad? Que decíamos que donaban como tal, ¿verdad? Entonces, cada obispo era administrador, constructor y hasta organizador de la defensa, ya que funcionarios reales, ya sea reales o no, pues cumplían con esa misión.
Entonces las donaciones al patrimonio de San Pedro seguían aumentando constantemente conforme la iglesia iba aumentando sus responsabilidades y éxitos. Bueno, ya en el siglo V aproximadamente se empezó a llevar un registro de las cuentas, digámoslo así, registros contables de todas estas funciones. En el siglo VI, aunque la organización era minuciosa y ejemplar, los beneficios obtenidos se empleaban no solo con propósitos administrativos, sino que también para la construcción y mantenimiento de los edificios como tal de las iglesias. Sabemos que no es barato realmente mantener los templos, ¿verdad? Así que, pues, todo ello, pues, incluso permitió a la iglesia ir trabajando en necesidades del pueblo, necesidades públicas, como por ejemplo, se empezaron a crear hospitales, orfanatos, hospicios, y entonces se compró, por ejemplo, libertad de esclavos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso pues fue prácticamente es lo que permitió todas estas riquezas de las que la iglesia, pues, o sea, digamos, se iba haciendo de ella. Entonces, por supuesto, miren, ser del mundo no significa estar en el mundo, y eso lo sabemos bien, ¿verdad? El ser cristiano significa no estar en las cosas del mundo, no obstante, pues, o sea, estamos viviendo en este mundo. Entonces, muchas veces como cristianos, no solamente nos debemos de centrar en esa, digamos, en ese encierro de la oración, del culto y una vida espiritual, que todo eso está bueno, pero también es necesario llevar a la acción todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros hacemos, debe de ser un testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en la calle, todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestras casas, es parte de lo que es el ser, el estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo, sino que estamos en otro nivel, pues, o sea, somos hijos e hijas de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor oró antes del Calvario, le dijo a Dios Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Palabra del Señor. Esto lo encontramos en San Juan 17. Entonces, nosotros debemos ser luz de este mundo. No debemos de quedarnos nada más con el angelismo, como decíamos en el retiro, ¿verdad? Sino que debemos ponerlo en práctica, ¿verdad? Fuera de lo que son las paredes, digámoslo así, de la iglesia como tal, ¿verdad? Sino que lo debemos de llevar a las obras que produzcan buenos frutos, ¿verdad? Para no solamente aparentar, sino que realmente ser lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, entonces, mis hermanos, o sea, una de las enseñanzas de esto es que nos examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Que nos examinemos nuestras obras, que si realmente nosotros estamos siendo desprendidos con los demás o todavía tenemos, digamos, esas seguridades en cosas del mundo, como por ejemplo en el salario para los que somos empleados, ¿verdad? Que si nos quitan el salario, uy, ¿verdad? No sabemos ni qué hacer, cuando realmente dependemos de nuestro Dios, que es infinitamente bondadoso. Bueno, volviendo un poco a los estados pontificios, llegamos a lo que es la Edad Media. Bueno, en esta época, los bizantinos y los lombardos eran invasores germánicos, o sea, que venían de allá, de todo lo que es ahora Alemania, ¿verdad? Se dividían el dominio de la península itálica, y esto hacía que Roma y los territorios de la Santa Sede estuvieran en una constante amenaza por ello, ¿verdad? Entonces,
Si bien es cierto, pues la Santa Sede tenía una posición autónoma, pero pues no tenía un poder militar o político suficiente como para hacer frente a todas estas amenazas. Entonces, ellos recurrían todavía a lo que era el emperador de Oriente, o sea, Bizancio, y continuaban siendo súbditos de él, pero pues no fue suficiente. Y es así como en el siglo VIII aproximadamente los lombardos invadieron el norte de Italia y se convirtieron en una amenaza bien seria para lo que era estos estados pontificios y el Papa. Y entonces el Papa pide ayuda a Constantinopla para defender Roma, pero digamos que Constantinopla en ese momento, pues digamos, no tuvo la capacidad para poderlos defender. Entonces, ¿qué pasó? Que el Papa Zacarías, viene y le habla o va a pedirle ayuda a un pueblo que era el que en ese momento tenía una gran fortaleza en todo lo que es Europa, y que son los francos, que también eran de origen germánico, pero se asentaron en lo que era en ese momento la Galia, o sea, todo lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica, Holanda y todos esos lados era la Galia, y ahí estaban, digamos, constituidos el Imperio Franco. Entonces, en esa época ellos dominaban política y militarmente toda Europa. Había un señor que se llamaba Carlos Martel, no Carlos Gardel, es Carlos Martel. Él era el mayordomo del rey Franco. Y cuando el reinado de Franco era ineficiente, Martel manejaba junto a sus hijos el imperio, como el imperio franco. Entonces, este señor Martel dividió el reino franco entre sus dos hijos. Uno se llamaba Carloman y el otro se llamaba Pipino. Fíjense que Carloman decidió cederle los territorios que le había dejado Martel a Pipino, porque Carloman se dedicó a la vida religiosa. Entonces, cuando murió Martel, Pipino básicamente se quedó como heredero del reino franco. Entonces, Carlos Martel, a petición del Papa Gregorio III, en el año 732, ya había vencido a los musulmanes impidiendo que siguieran, digamos, avanzando en lo que era Europa. Entonces, digamos que ya había una especie de precedente entre esta alianza. Ahora bien, el Papa Esteban II y Pipino y sus dos hijos se juraron amistad en la iglesia de San Dionisio. Y entonces, en ese momento, Pipino, a nombre de los francos, hizo la promesa de defender siempre a la iglesia, al igual que al Papa y a sus intereses. Entonces se llevó a cabo una alianza que básicamente regularía pues la relación entre ellos. Y ellos lograron recuperar muchas de las tierras que habían sido usurpadas por los lombardos. Entonces Pipino libró los territorios invadidos, los restituyó al papado, y el Papa Gregorio II le correspondió ungiéndolo como rey a él y a sus hijos, nombrándolo como patriarca de Roma. Claro, el rey Pipino se había convertido en protector de la iglesia en ese momento y extendió documentos que condujeron a la creación de los estados pontificios. Los francos siempre tomaron muy en serio esa misión de defender al papado contra todas las invasiones que se le vinieran. Pues después de la invasión de los lombardos y con la ruptura con el Imperio Bizantino, también otros territorios pasaron al poder del Papa y fueron aumentando las donaciones. El Papa Gregorio III en el siglo VIII autorizó los estados pontificios y el Papa apareció por primera vez como señor temporal y verdadero soberano de un ducado, que es el Ducado de Roma. Bueno, era el Ducado de Roma. Luego, este ducado se fue convirtiendo en una república, la República Santa de la Iglesia de Dios, así se llamaba.
Y ya solo faltaba básicamente el reconocimiento jurídico que le permitiera hacer eso. Con el tiempo fueron aumentando las posesiones hasta alcanzar toda la zona central de Italia, y la mayor extensión de estos estados pontificios se dio en el siglo XVI. Bueno, fíjense que por qué era importante todo este tema del tal Pipino y todo eso, porque fíjense que Pipino tuvo un hijo, que este sí lo van a relacionar, se llamaba Carlomagno. Y en el año 768 heredó también el título de patriarca de Roma. Carlomagno fue una personalidad increíble dentro de lo que es la historia de Europa. Y su poder se extendió en un inmenso territorio. Entonces, pero junto con esta extensión también había un compromiso de propagar la fe por donde quiera que iba. Esta civilización cristiana que engrandeció a la iglesia como tal. Entonces ya ven que todas estos eventos van contribuyendo como tal a lo que era el crecimiento de la iglesia. Bueno, entonces a todo esto también llegaron unos monjes de Jerusalén que fueron enviados por el patriarca de Jerusalén y le entregaron las llaves del Santo Sepulcro, el Monte Calvario, la ciudad de Jerusalén y una bandera, con lo que el patriarca prácticamente estaba reconociendo la autoridad del Papa sobre estos lugares que fueron donados o fueron dados a lo que es el Papa, ¿verdad? Entonces, Carlomagno se ciñe una corona, la corona real, ¿verdad? Y todo el pueblo pues lo felicitó, pero pues también esto ya venía como haciendo habladuría, ¿verdad? De que la iglesia, que si el imperio, que si Carlomagno, que si el Papa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se dan crisis, ya empiezan las crisis en los estados pontificios y existen los famosos cismas, que son separaciones de la iglesia. Hay un cisma, por ejemplo, con la iglesia ortodoxa como tal, ¿verdad? Porque ellos decían que no podía un bárbaro estar como emperador de lo que era un estado pontificio, ¿verdad? Entonces, pues Europa se empezó a sumergir en un régimen feudal y esto también hizo surgir digamos, un tema oscuro dentro de lo que es la iglesia, y fue considerado el siglo de hierro como tal. Y este oscurantismo no fue tanto por escándalos, sino que porque realmente la iglesia fue apropiada, fue apropiada, digámoslo así, por familias romanas y digamos que era digámoslo de esta manera, mangoneada por ellos, ¿verdad? Entonces hubieron tensiones entre el poder político, entre el espiritual, y pues ya estos cismas se dieron guerras, llegando al extremo de crear un gran cisma muy serio que incluso hizo que los papas tuvieran que refugiarse por temporadas en diferentes lugares. Bueno, entonces estos años de profunda división habían dañado fuertemente a la iglesia. Sin embargo, pues a pesar de ello, la administración de la Santa Sede y de la eclesiástica se mantuvieron dignas, digamos, y bastante bien. Ahora bien, esto nos hace recordar que pase lo que pase, siempre la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. El Señor nos promete: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y esto incluía esos momentos oscuros, difíciles de la iglesia. Por supuesto, esto es necesario que tengamos una fe de que Dios nos va a sacar de todas estas situaciones. Y por lo tanto, pues debemos buscar aumentar nuestra fe y confianza en nuestro Señor. Bueno, pero fíjense que por allá por el año 960 y tantos, el Papa Juan XXIII también acudió a ayuda de los germanos
que esta pues era otro reino, digámoslo así, que ya en esa época ostentaba supremacía militar también y política en Europa. Y surge un rey que se llama Otón I el Grande, que acudió en defensa de la iglesia ante todas esas amenazas que se estaban dando y todas estas guerras que se estaban dando en los estados pontificios. Y entonces es donde se da lo que es el Sacro Imperio Germánico, que es parte de la política medieval de lo que es la cristiandad en ese momento. Ahora bien, todo este rey Otón I ratifica todos los privilegios papales sobre los territorios y pues le devuelve los estados pontificios, y digamos que se empieza a vivir un periodo bastante extenso de la historia en donde reina una relativa calma, digámoslo así. Porque fíjense que esto fue roto ya en la historia contemporánea, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de los 1000 y ficha para acá, ¿verdad? Y otro hecho importante se da en el 1797, ya bastante más para acá, en donde las tropas napoleónicas invaden esta región y crean la República Romana. Entonces, el Papa de ese entonces, el Papa Pío XI, lo recupera en el 1801, y durante el Congreso de Viena de 1815 se lo restituye bajo la protección de Austria, el Imperio Austríaco. Ahora bien, este proceso que ya se da en nuestra historia cercana se le llama la unificación italiana, que más o menos anda por ahí por el 1870, y disuelven a la fuerza todo aquello que se le oponía a lo que era la naciente nación de Italia. Y entonces el poder del Papa queda reducido a un pequeño lugar que ahora conocemos como el Vaticano. Entonces, por supuesto, pues esto crea conflictos jurídicos entre los papas y todos estos estados pontificios que ahora ya son parte de lo que es la nación italiana, pues, y esto digamos que se viene a solucionar con la firma de un tratado que es muy conocido, que es el Tratado de Letrán, ¿verdad? Entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Fíjense que en este tratado la Iglesia reconoce la soberanía del Estado de Italia, mientras Italia reconoce la independencia o la autonomía del Estado del Vaticano dentro de la ciudad de Roma. Entonces es así como básicamente se conforma o pasa todo esto de los estados pontificios, y ahora pues ya está consolidado lo que es el Vaticano o el Estado del Vaticano, que ya conocemos que, como lo dijimos al principio de la clase, pues solo son 44 hectáreas, ¿verdad? Pero son las 24 hectáreas mejor aprovechadas, ¿verdad? Que en todo el mundo, porque a pesar de ser un territorio bien pequeñito, tiene una inmensa misión, y que es guiar la conciencia de todos los fieles católicos. O sea, nosotros dependemos de lo que es el Papa como nuestro guía espiritual, ¿verdad? Así que, pues así fueron los hechos de la historia, ¿verdad? Así es como el Vaticano tiene tantos tesoros, pero como bien dijimos, el mejor y el mayor tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros como su cuerpo místico, ¿verdad? La iglesia. Y pues todo el Estado del Vaticano como tal es patrimonio de la humanidad. ¿Qué les parece? Fíjense que con esta clase, mis hermanos, pues digamos que es parte de una serie de clases en donde vamos a hablar un poco de momentos difíciles de la iglesia. Hay muchas críticas contra ella, ¿verdad? Mucho se habla de corrupción, mucho se habla de grandes escándalos, y al igual que en aquella época, en nuestros tiempos modernos, pues hay
buenos, malos, sacerdotes, obispos, laicos, de todo, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, o sea, pues somos parte de un pueblo pecador. En realidad, Cristo nos advirtió, pues, que todos somos pecadores. Nadie se ha salvado de eso, de ser pecador, pero Él sí nos ha venido a salvar del pecado, porque Él ha sido fiel y Él siempre ha estado, digamos, en todos esos momentos difíciles, en cada momento difícil que tú y yo hemos pasado. Solamente recordemos de dónde nos rescató el Señor, ¿verdad? No estamos aquí porque somos santos y porque el Señor nos escogió por santos, sino que nos escogió porque estábamos perdidos, porque estábamos lejos de Él y Él nos ha salvado y nos ha restaurado. Claro, sabemos que en este mundo el poder del enemigo es grande, pero más grande es el poder de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él mantiene su promesa que le hizo a San Pedro de que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El poder del mal no nos va a derrotar, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo bueno que surge de todas las crisis, mis hermanos? En medio de cada crisis siempre sale algo bueno, porque todas estas crisis y todas estas movidas del palo, como decimos, ¿verdad? Hacen que saquemos lo mejor. Por ejemplo, la renovación carismática, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que es la renovación de la iglesia como tal, ¿verdad? Y por eso es que tú y yo estamos aquí hoy en día recibiendo este mensaje del Señor, ¿verdad? No es porque seamos buenos, sino que porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él nos hace mantenernos en pie por su gracia, por su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, o sea, debemos de recordar de que caer en el pecado, pues todos estamos, no estamos exentos de ello, pero sí estamos llamados a pedir perdón cada vez que cometemos pecado. Otra cosa que no debemos juzgar, no debemos de ser jueces de nadie, ni en el pasado ni en el presente, porque así en la misma medida que seamos juzgados, que juzguemos, vamos a ser juzgados. Lo que sí nosotros debemos hacer por todo el mal hecho, las malas personas o las malas situaciones, es orar mucho para que Dios siempre intervenga y saque cosas buenas del pecado o del mal que se está dando, ¿verdad? Así que básicamente, mis queridos hermanos, esta ha sido la clase de hoy. Pues como testimonio, realmente, pues yo lo único que les puedo decir es de que Dios siempre saca cosas buenas de mi vida, ¿verdad? A pesar de que yo he identificado muchas cosas malas que todavía, digamos, tengo que superar, pero que Dios va puliendo poco a poco, ¿verdad? A la iglesia le ha tomado siglos, a mí no sé cuánto tiempo, pero sí sé que estoy en las correctas manos del Señor, al igual que todos nosotros, ¿verdad? Y yo sé, mis hermanos, que pues lo más importante es que no nos rindamos, que no nos creamos ni inútiles ni indignos, ¿verdad? Sino que por el contrario, seamos agradecidos porque tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos redime, tenemos un Dios que aún de las cosas malas que puedan pasarnos o que podamos hacer, va a sacar cosas buenas, ¿verdad? Y esto no es permiso ni para pecar, ni para hacer cosas en contra del Señor, ni de la iglesia, sino que por el contrario, pues es la confianza que debemos tener en que Dios está con nosotros y que debemos honrarlo siempre. Cada día, ¿verdad? Cada día que sintamos que le vamos a fallar o le estamos fallando, pues podemos hincarnos y pedir perdón. Y si pues cometemos pecado, podemos acudir al sacramento de la reconciliación. Así que mis hermanos, pues yo nada más agradecerles y vamos a terminar esta clase con la oración perfecta.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.